Si tiene usted falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La razón por la que teníamos que pedir sabiduría es porque en medio de las pruebas nosotros siempre nos hacemos 3 preguntas. Todos los cristianos tenemos pruebas, pero en medio de la prueba siempre nos hacemos 3 preguntas, y yo estoy seguro que usted posiblemente estará de acuerdo conmigo. La primera pregunta que nos hacemos cuando estamos pasando por un valle de lágrimas o un tormento, una prueba muy difícil es: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Decía una muchacha: Dios, yo sé que tú mandas las pruebas más difíciles a tus soldados más fuertes. Yo te agradezco la oportunidad, pero yo quisiera como que tomes más en cuenta a los demás para que todos participen, dice, porque solo conmigo. Un pastor decía: yo sé que el Señor me llamó a pastorear, sé que el Señor me llamó y que Él quiere que yo trabaje. Lo que no sé es si Él se acuerda dónde me puso. Casi siempre pensamos que lo que nos pasa solo a nosotros, y entonces preguntamos: ¿por qué a mí? Esa es una pregunta muy interesante. La segunda pregunta que nos hacemos en medio de la prueba es: ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde cojo? ¿Qué hago? ¿A quién llamo? ¿A dónde voy? Y quizá la tercera pregunta que nos deberíamos hacer, que no siempre la hacemos, es: ¿de qué se trata todo esto? Cuando el cristiano entiende por qué existen las pruebas, entonces él va a estar más tranquilo con las pruebas. Las pruebas, hermanos, como vimos en los primeros versículos de Santiago, tienen 2 propósitos. Ya lo había dicho el apóstol Pedro: vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, es necesaria que sea probada. Dios prueba nuestra fe. Allá en el capítulo 8 de Deuteronomio está escrito: te acordarás de todo el camino que yo he caminado, que has caminado conmigo, cómo yo te afligí y te hice tener hambre para saber qué había en tu corazón, si eras capaz o no de guardar mis mandamientos. Muchas veces la prueba lo que está haciendo es probando de qué estamos hechos, y si de verdad amamos a Dios, pase lo que pase. Es la fe, preciosa como el oro, necesita ser probada. Pero el otro propósito de las pruebas es fortalecernos, perfeccionarnos. Por eso Santiago decía: para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Él está diciendo: ustedes por medio de las pruebas alcanzarán madurez. Pero resulta que en medio de la prueba, aunque estemos siendo probados por la fe o estemos alcanzando el propósito de ser maduros, entonces nosotros muchas veces nos falta sabiduría. Y aunque tenemos la sabiduría que se adquiere por ser hijos de Dios, la que se adquiere por caminar con la iglesia, con los hijos de Dios, aprender por medio de la palabra, a veces en medio de la prueba estamos inhabilitados para hacer las cosas bien. Y es ahí donde el pastor Santiago, hermano de Jesús, dijo: pidan a Dios, pero pidan con fe y no duden. Esta mañana, con todo este trasfondo, vamos a estudiar cómo vivir con sabiduría. Muchas de las pruebas que nosotros tenemos, o muchas de las adversidades que nosotros tenemos, no son pruebas. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Muchísimas veces las adversidades que tenemos no son pruebas, sino son más bien el resultado de vivir sin sabiduría. Y entonces encontramos un maravilloso texto en Proverbios capítulo 3 de principios para vivir con sabiduría. ¿Ha notado usted que en la Biblia hay muchas promesas?
Algunos han tomado el tiempo para contarlas, yo nunca he hecho eso, y como la Biblia solo tiene 31.000 versículos, cuando me dicen que hay 33.000 promesas, yo digo que algo no calza, ¿verdad? No serán 33.000, pero posiblemente sean unos cuantos cientos de promesas. Pero he notado a lo largo de mi estudio en la Biblia que siempre que hay una promesa, hay una demanda. Le doy un ejemplo. En Filipenses 4:19, ¿quién se lo sabe? ¿Alguien puede decirme qué dice Filipenses 4:19 sin buscarlo en la Biblia? A ver. No. Bueno, John, póngalo. Filipenses 4:19, y alguien que lo lea en voz alta. Hermanos, qué cosa más terrible. ¿Cómo que nadie se acuerda? Filipenses 4:19, ¿qué dice? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Qué significa eso? Que Dios va a suplirnos todo lo que nos falte, ¿cierto? Si eso significa. Escuchamos este texto y nos gusta, pero se nos olvida que ahí hay una pequeña palabrita, la palabrita de 4 letras, tercera que hay en ese texto. ¿Cuál es? Filipenses 4:19. ¿Cuál es la tercera palabra de Filipenses 4:19? Pues. ¿Y qué significa pues? Significa que lo que vamos a decir es consecuencia de algo anterior. Entonces, si usted quisiera citar este texto para decir que Dios le va a suplir todas sus riquezas, todo lo que usted necesita conforme a sus riquezas en gloria, debería estudiar Filipenses 4 del 1 al 18. ¿Y de qué está hablando Filipenses 4 del 1 al 18? De que Pablo necesitaba dinero para hacer la obra y que los hermanos de Filipos por un tiempo se habían despreocupado, pero que ahora habían retomado su cuidado del apóstol Pablo, y Pablo dice, como ustedes ya ahora retomaron el cuidado de la obra, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Ves? Cada promesa, cada afirmación en la Biblia de este tipo, de prosperidad o de bienestar o de lo que sea, tiene una condicionante, porque nosotros tenemos que vivir sabiamente obedeciendo la palabra de Dios. Y justamente empezamos ahí. Proverbios 3:1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Dios es como si se sentara a tu lado, te pusiera la mano sobre el hombro, te mirara a los ojos y te dijera, yo quiero que te vaya bien. Para que eso pase, necesitas no olvidarte de mi ley, y tu corazón debe guardar mis mandamientos. ¿Se imagina qué lindo? El Padre Celestial viéndote a los ojos, sentadito a la par tuya, y decirte, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Te está diciendo, hazme un favor, lee la Biblia, ve lo que yo te pongo ahí, guárdalo en tu memoria y ponlo por obra. Eso es lo que el Señor te está diciendo. Eso es vivir con sabiduría. Hermanos, el problema que tenemos los seres humanos es que nosotros, especialmente los latinos, nos hemos acostumbrado a vivir por emociones y no por principios. Entonces yo me levanto hoy en la mañana y tengo mucha pereza y estoy cansado y qué tigra, decían en mi tiempo, y nada, hoy no voy a ir a la iglesia porque no siento ganas. El principio de un cristiano es, la iglesia está abierta, yo voy. Pero el sentimiento es, me da pereza, no voy. Igual con orar. ¿El cristiano debe orar sí o no? Amén. Pero ¿cuántas veces a usted, y no diga amén por favor, solo yo voy a decir amén, cuántas veces usted le ha dado pereza orar? Amén. Ese es el sentimiento. Y si le damos campo al sentimiento, no oramos.
pero el principio es, debo orar. Entonces, aunque tengo pereza, me tomo de una oreja y me llevo al lugar donde yo oro, me siento ahí y le digo, Oldemar, hay que orar. Y si no me pongo a orar, me jalo la oreja más duro. ¿Por qué? Porque hay que obligar la carne a vivir por principios y no por emociones, ¿verdad? Por eso es que dice aquí, hijo mío, no te olvides de mi ley, porque somos muy dados a olvidar. Y luego dice, tu corazón guarde mis mandamientos. Hermanos amados, significa póngalos por obra. ¿Cuántas veces los cristianos sabemos que algo no está bien y lo hacemos? ¿Cuántas veces olvidamos la palabra de Dios que dice esto sí y esto no? Eso no es vivir sabiamente. A veces las adversidades que vienen sobre nuestra vida no son pruebas, son consecuencias de vivir sin sabiduría. Pero ¿qué le pasa al que guarda en su mente la palabra de Dios, la pone en su corazón y la pone por obra? El versículo 2, lea conmigo el versículo 2. Largura de días y años de vida y paz te aumentarán. El Señor promete longevidad. El Señor promete paz en medio de la longevidad. Y hermanos, es tan interesante este principio. Algunos quieren tener paz sembrando conflicto. Algunos quieren tener años de vida cuando no están viviendo sabiamente. Fíjese, hermano, cuando usted presta atención a la palabra de Dios, cuando usted estudia los pasajes, usted ve lo que el Señor le pide y usted lo hace como el Señor le pide y se aparta del pecado y vive en santidad para Dios, entonces Dios te da longevidad y te da paz. Largura de días y años de vida y paz, dice que te aumentarán. ¿Cuántos quisieran vivir así? Que el Señor te aumente los años, pero que los años tuyos sean llenos de paz. ¿Cuántos quieren vivir así? Yo quiero vivir así. ¿Y sabe cómo se logra eso? Conservando los principios bíblicos y poniéndolos por obra. Bien pudiera llamarse esta enseñanza principios para la bendición. Estos principios le van a ayudar a usted a prosperar y a tener bendición. Fíjese el que sigue, el verso 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. ¿Verdad? Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Interesante que cuando alguien nos ha hecho algo, a veces oramos pidiendo justicia y quisiéramos como que venga un rayo del cielo y lo parta, ¿cierto? Y lo haga pagar por lo que nos hizo. ¿Se imagina que el Señor tratara con nosotros de la misma manera? Todos estaríamos chasparreados. No había ni un solo aquí. Pero ¿sabe qué? A veces cuando nosotros tratamos con los demás, nos olvidamos de eso. Y sin embargo el llamado del Señor es nunca. La palabra nunca es muy importante aquí. Significa que en todos los casos, sin faltar uno, todos los casos que usted conozca, todos los casos a los que usted tiene acceso, usted necesita aplicar la misericordia. Misericordia, palabra muy interesante, que significa amar al ser humano en su miseria, tal como es. Así en su miseria, amarlo. Así nos ama Dios. Nosotros aquí nos vemos muy lindos. Amén. Ah, bueno, Marito se ve lindo. ¿Cuántos se ven lindos aquí, verdad? Nos vemos lindos. Pero resulta que si escudriñamos nuestro corazón, nos vamos a dar cuenta que tenemos cositas que nos hacen menos lindos. Y que si no fuese la misericordia de Dios, dice el Salmo, nosotros ya hubiéramos sido consumidos. Esa misma misericordia tenemos que aplicar con los demás. Así como Dios nos amó a nosotros en nuestra gran miseria humana, así nosotros debemos amar a los demás en su miseria y tener de ellos misericordia. Y la segunda parte de la palabra misericordia
La segunda acepción es no solo amarlos, sino darles lo que no se merecen. El bien que no se merecen, se lo damos. Y es lo que Dios hizo con nosotros, por su misericordia. El bien que no merecíamos, ese fue el bien que nos hizo. Nos dio la salvación, nos dio el perdón de los pecados, nos dio libertad de la esclavitud del pecado. Pues exactamente eso significa misericordia, darle a alguien lo que no se merece, porque en su gran miseria humana no puede ser perfecto. Y como no puede ser perfecto, yo no esperaré que sea perfecto, le amaré tal como es y voy a darle lo que no se merece. Por eso está escrito en Mateo capítulo 5, si tu enemigo tiene hambre, ¿qué hay que hacer? Venderle bien caro para sacarle la plata. No. Y si tuvieres sed, dale de beber. Es la forma de Dios. Y la verdad, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. La verdad es, el cristiano siempre debe hablar verdad. Siempre. Nunca mientas. ¿Te imaginas cómo sería este mundo de lindo? ¿Y dónde estaría este mundo si no existiera la mentira? Es fabuloso, sería formidable. No podemos cambiar a todo el mundo, pero sí podemos cambiar a los cristianos. El cristiano no miente. ¿Escuchó bien? Cuando lo ha hecho es por accidente, pero no existe algo como un cristiano mentiroso. Existe un cristiano que a veces por equivocación mintió, o por susto mintió alguna vez, pero así como un accidente, como algo que pasó fortuito e inesperadamente. No existe un cristiano que miente hoy, mañana y pasado y todos los días, porque él tiene la costumbre de mentir. Si entre nosotros hay alguien que es así, yo le aconsejo que busque al Señor y pida perdón al Señor y tenga un encuentro personal con Cristo esta mañana. Porque la mentira como estilo de vida es evidencia de que no hay un nuevo nacimiento. Porque el cristiano habla verdad. Mire, dice que si usted las ata a su cuello y las escribe en la tabla de su corazón, entonces va a haber otra bendición. Bendición. Versículo 4. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Un día alguien me preguntó: pastor, ¿a usted no le da susto predicar ahí arriba? Le digo, sí, claro. Cada vez que yo me paro aquí a predicar, el corazón me salta. Son 22 años ya en esta iglesia. Por cierto, el lunes pasado cumplimos, Tita y yo, 22 años de estar en esta iglesia. 5 de julio. Y sabe, hermano, cada vez que vengo a predicar, el corazón me salta. Pero no por usted, porque yo a ustedes les tengo mucha confianza. Desde aquí les puedo decir qué lindos que se ven, y les puedo decir, allá en el cielo ustedes ni se ilusionen. Si usted está muy arrugado aquí, posiblemente va a estar muy arrugado allá, ¿verdad? Cosas así, porque ustedes y yo tenemos confianza, entonces puedo hacerles bromas y esas cosas. ¿Sabe por qué me salta el corazón? Porque quien escribió la Biblia está aquí y está escuchando lo que yo digo. Y Él está juzgándome a mí si lo que estoy diciendo está de acuerdo a su corazón o no. Es la gran responsabilidad de predicar, que los que lo escuchen a uno sean edificados, pero ser fiel a la palabra de Dios, porque el Señor está aquí mirándonos. Por eso este texto tiene mucha importancia para mí, este verso 4. Hallarás buena opinión delante de Dios. Ahí lo hubiera cortado yo. Pero el Señor también quiere que nosotros sepamos que es importante tener buena opinión delante de Dios, lo que Dios piensa de mí, y también lo que piensan los hombres de mí. ¿Por qué? Porque en lo que los hombres piensan de mí, glorifican a Dios o vituperan el nombre de Cristo. Un cristiano que da mal testimonio no solamente se perjudica a sí mismo,
perjudica la obra de Dios y también hace que la gente blasfeme de Dios. Pero ¿qué tal un cristiano que siempre tiene misericordia y siempre habla verdad? Fíjese que va a tener una muy buena opinión delante de Dios, delante de los ojos de Dios y además de las personas que lo rodean. ¿Cuántos quisieran tener una buena opinión delante de los ojos de Dios y delante de los que están alrededor suyo? Qué bonito es, ¿verdad? Que la gente diga cosas buenas y no malas. Sigamos leyendo el verso 5, el otro principio para la bendición, para la prosperidad. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y la bendición será que Él enderezará tus veredas. Aquí nos está haciendo un llamado a la fe. No a la fe que se usa para salvación, porque usted y yo ya somos salvos, sino a la fe para vivir cada día. A esa fe que se necesita cuando dobla usted las rodillas y le dice al Señor: Señor, no tengo trabajo, ¿me ayudas? Esa fe que usted necesita para decirle al Señor: Señor, voy a hacer este trámite y no sé cómo, ¿usted me ayuda? Señor, ábrame puertas para que mi negocio crezca. Señor, ábrame puertas para que mi familia esté mejor. Cuando usted ora por su hijo: Señor, mi hijo necesita aprobar estos exámenes. Ese tipo de fe es la que usted necesita. Pero ¿cuál es la tendencia humana? La tendencia humana es a confiar en su propia prudencia, a ver qué puedo hacer. Por ¿qué puedo hacer? Hay un montón de gente metida en la cárcel y otros están haciendo fila para que los metan, porque en el afán de resolver un problema se meten en más problemas y cometen delitos. Hermanos queridos, confiar en nuestra propia prudencia, apoyarnos en nuestra propia inteligencia, en nuestras habilidades y creer que nosotros somos capaces por nosotros mismos es un gran error. Uno de los personajes que más me impresionan a mí en las Sagradas Escrituras es el rey David. Y el rey David, en una ocasión el rey David fue y tomó una ciudad, peleó con los filisteos y los hizo leña. Regresó a su campamento y tenía que ir a resolver otro problemita con otro pueblo ahí, más pequeñito. ¿Y sabe qué hizo el rey David? No dijo: hey, vieron, aplastamos a aquellos filisteos, eran 20,000, estos de aquí son solo 3,000, vamos y los aplastamos. No, David no hizo eso. Dice la Escritura que David se inclinó delante de Jehová y le dijo: Señor, iré, ¿los entregarás en mi mano? ¿Quieres que vaya? Y entonces el Señor le dijo: sí, ve, los voy a entregar en tu mano. Pero puede ver, él no se confió en que era el rey David, que tenía mucho poder y que acababa de aplastar una rebelión de los filisteos, y que aquellos eran 20,000 y estos eran solo 3,000. Y él no dijo: tengo el ejército más poderoso del mundo, voy y los aplasto. No, él se inclinó delante del Señor y le preguntó: Señor, ¿iré? ¿Los entregarás en mi mano? ¿Sabe por qué David hizo eso? Porque si Jehová no pelea la batalla, nada va a ir a hacer usted. Porque si usted tiene un negocio de vender y el Señor no vende por usted, usted no va a vender. Porque si usted tiene un trabajo y usted es muy inteligente, pero el Señor no está con usted, a usted se le complica todo. Pero cuando usted confía en el Señor cada día, cuando usted va a hacer lo que va a hacer, no lo va a hacer pensando en que usted es capaz, en sus habilidades, sino que usted dice: voy a hacerlo con la ayuda de Dios. El Señor va delante mío. Cada respiración mía tiene que ver con el Señor. Entonces te va a ir bien. Y la bendición que está al final lo explica. Cuando la Biblia habla de camino, habla del diario vivir, ¿cierto? Reconócelo en todos tus caminos.
Reconózcalo en todo lo que usted hace. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar? El Señor enderezará sus veredas. Porque, hermanos queridos, resulta que en nuestra inteligencia humana nosotros pensamos que lo estamos haciendo bien. Y yo no sé si a usted le ha pasado. A mí me ha pasado N cantidad de veces que pienso que lo que estoy haciendo está bien, y cuando llego al final es un precipicio. ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado. Porque necesitamos, hermanos, confiar en el Señor más que en nuestras propias fuerzas. Yo recuerdo que cuando estaba joven, hace unos 30 años, algo así, hice una negociación en la que yo pensaba que había hecho un gran negocio. Y según yo iba bien, pero cuando llegamos a cierto punto, todo se cayó, se hizo un gran problema y yo no tenía para dónde coger. Recuerdo que una mañana estaba sentado a la mesa, mi esposa trajo un café negro sin azúcar y me dijo: Tito, esto es todo lo que hay. No hay nada más, no hay almuerzo, no hay comida, no hay nada más, esto es todo lo que hay. Yo recuerdo que sobre la mesa yo estaba viendo un papel de embargo y caían mis lágrimas sobre el papel y cayeron sobre el café. ¿Qué podía hacer, hermano? O me tomaba el café o aguantaba hambre todo el día. Yo sé lo que es tomar café con lágrimas. Esa misma hora yo puse la mano sobre el papel porque mi pastor me había enseñado que usted puede poner una mano sobre los papeles y orar, así como lo hizo Ezequiel. Hay un texto en Ezequiel que apoya esto. Y yo puse la mano y le dije: Señor, oiga mi oración. Yo creía que era muy inteligente. Yo pensé que estaba haciendo lo correcto. Pero este papel, Señor, prueba que yo no soy muy inteligente y que no estaba haciendo lo correcto. ¿Usted podría, Señor, ayudarme a resolver este desmadre? Palabra que no se puede decir en el púlpito, pero yo estaba desesperado y dije desmadre, dije ahí en mi casa. Y lloré como un niño, viendo a dónde me había llevado mi torpeza, mi imprudencia, mi arrogancia, mi soberbia. ¿Sabe qué hizo Dios? Esa misma tarde envió a una persona a la cual Él, por medio de una revelación, le había dicho: vaya a aquella casa, allá hay un hombre que necesita esta cantidad de dinero, dígale que yo le mandé. Y llegó la cantidad de dinero exacta, hermano. En ese tiempo eran 20,000 colones, en el año 1996, era mucha plata. Y esta persona llegó y me dijo: usted no nos conoce bien, apenas lo hemos visto, pero el Señor me dijo esto. Y hermanos, yo pude ver cómo el Señor lo resolvió. Pero ¿sabe por qué llegué a ese problema tan serio? Porque yo no me fié del Señor, sino que confié en mi propia prudencia. Y eso le pasará a cualquiera que no se fíe del Señor, sino que confíe en su propia prudencia, en su propia inteligencia, en su capacidad, en sus títulos, en sus capacitaciones, en sus recursos. Nada de eso sirve si usted no confía en el Señor. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y sabe qué va a hacer el Señor? Si usted va por un camino que no es correcto, como usted está confiando en el Señor enderezará tu vereda. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? La intervención de Dios. Por favor, siga leyendo conmigo. Vamos a ir al verso 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Esto, hermanos, nos habla de santidad. Y es una continuación del pensamiento anterior. Ser sabio en su propia opinión es decir, yo sé. Pero el problema está en que cuando uno hace eso, le está faltando temor de Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Buen entendimiento tienen los que guardan sus mandamientos. Salmo 111, 10. Lo otro que nos dice es, apártese del mal. ¿Por qué estará metido aquí en este texto? Pareciera no tener relación. Venimos hablando de fiarse del Señor, venimos hablando de reconocerlo en sus caminos. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, que tema a Dios, pero ¿por qué mete lo de apartarse del mal? Muy sencillo. Cuando el hombre es sabio en su propia opinión, no es porque no sepa la verdad, es porque quiere hacer lo que le da la gana. Y su justificación es, yo sé lo que estoy haciendo. Las esposas que están aquí no digan amén, por favor. Se lo suplico de todo corazón. No digan amén. Tita, usted tampoco. Sí. Pero ¿cuántas veces las esposas han oído a su marido decir, déjame, yo sé lo que estoy haciendo? No desobedezcan, no digan amén. Ahora, esa misma actitud tenemos muchas veces con Dios. Muchas veces nosotros vamos en un camino de pecado. Sabemos que es pecado, sabemos que a Dios no le agrada, pero nosotros decimos, hey, déjame, yo sé lo que estoy haciendo. Por eso está metida aquí esta frase, apártate del mal, porque hay que vivir en santidad para Dios, porque hay que apartarse de la fornicación, hay que apartarse de la mentira, hay que apartarse de la defraudación, hay que apartarse de la maledicencia, hay que apartarse de la lujuria, de la carnalidad, hay que apartarse, hay que vivir en santidad. Y eso es no ser sabio en su propia opinión, porque para apartarse del mal, usted tiene que decir, mira, yo no soy nada sabio, mejor voy a buscar en la Biblia qué es lo que tengo que hacer, porque el pensamiento mío no me alcanza. ¿Sabe, hermano? Todos nosotros somos el resultado de un proceso cultural en el que intervienen personas a nuestro alrededor, ¿verdad? Intervienen los medios a nuestro alrededor e intervienen los recursos a nuestro alcance. Somos producto, nuestra formación, nuestro pensamiento es producto de esas tres variables. ¿Y usted cree que eso es suficiente para vivir como a Dios le agrada? Por el contrario, Romanos 12:2 dice, no se hagan igual a este mundo, no se adapten a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que así se pruebe ante todos los demás cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Significa, queridos hermanos, nosotros vamos contra cultura. Donde este mundo dice A, la Biblia dice B. El mundo dice, el mundo es de los audaces. La Biblia dice, Jehová te prosperará siempre. Hay gente que no es audaz, pero es cristiana y Dios la prospera. Es no ser sabio en nuestra propia opinión y vivir en santidad. Vivir en santidad es una evidencia de no ser sabio en nuestra propia opinión, porque para vivir en santidad tenemos que ir contra cultura y hacer lo que la Biblia dice y no lo que el mundo dice, no lo que es lógico según el pensamiento humano. Siga leyendo conmigo ahí el verso 8. ¿Qué pasará cuando usted viva en santidad? Será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Se imagina la cantidad de enfermedades que hay en este mundo por no vivir en santidad? Viva en santidad. Llegamos al verso 9, que es un verso interesante, que a los pastores como yo no les gusta mucho tratarlo. No vaya a ser que alguien piense que estamos tratando de sacarle la plata a la gente. Pero es un principio. Y me dijo el hermano Francisco, que ya partió, Francisco Cibaja, que ya partió con el Señor, pastor, tengo algo contra usted. Era mi amigo, yo no lo podía creer. ¿Qué será, Francisco? Usted a la iglesia le habla muy poco de principios bíblicos para prosperar económicamente. Le digo, Francisco, es que la gente va a creer que le quiero sacar la plata. Me dijo, es tu deber predicarles. Entonces, cuando aparece en un texto como este, yo lo hablo, ¿verdad?
Ustedes saben que no lo uso normalmente, pero vea lo que dice aquí. Otro principio para prosperar, para vivir bien, para vivir sabiamente es: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Qué son tus bienes? Todo lo que tienes. ¿Qué son tus bienes? Todo lo que tienes. ¿Y qué es todo lo que tienes? Todo lo que tienes. Y aquí podría extenderme toda una vida. Pero por ejemplo, usted honra a Jehová con sus bienes y todo lo que tienes incluye tu ropa. Viste como cristiano. Viste decentemente, con recato, con pudor. Eso es honrar a Jehová con sus bienes. Usted tiene un celular, es parte de lo que tiene. Usa el celular para leer la Biblia, para ver predicaciones, para estudiar, para las cosas que convienen. Y cuando el diablo le atraviese ahí algo que está mal, cierre su celular. Honre a Jehová con sus bienes. Su carrito. Teníamos una canción que decía: cuidado mis piecitos, ¿dónde van? ¿Se acuerdan? Cuidado mis piecitos, ¿dónde? En mi caso serían los piezotes, ¿verdad? Pero no importa. ¿Dónde van? Hay cristianos a los que habría que decirles: cuidado mi carrito, ¿dónde va? Porque resulta que hay carritos de la iglesia, de los hermanos de la iglesia, que cogen para todo lado menos para la iglesia, y que no le sirven al Señor. El carrito es para su propio beneficio. Y dice uno: hey, por lo menos ve a la iglesia, ¿cierto? Por lo menos enséñalo a ir a la iglesia, con tus bienes, con todo lo que tienes. Incluye también tu dinero. Debes apoyar la obra del Señor. Mauricio ponía este viernes en el chat de la iglesia una cosa muy bonita que yo quiero compartírsela a usted. Dios le planteó al pueblo de Israel: diezmen. ¿Por qué? Habían 3 diezmos en el pueblo de Israel, no solo uno como nosotros, sino que ellos diezmaban 23% diezmaban. El primer diezmo era porque el obrero es digno de su salario y los que ministran en la iglesia también tienen que comer. No son hombres de ayuno y oración perpetuo, ¿verdad? Entonces había que sostenerlos a ellos y sus familias. El segundo diezmo era porque había que darle mantenimiento al templo. El tercer diezmo se hacía cada 3 años, entonces dividías 10 entre 3 y era para darle a los pobres. Algunos dicen: hey, el diezmo ya no es vigente. Suponga que no es vigente, ¿verdad? Yo creo que el cristiano debe preguntarse estas cosas. ¿Ya desapareció la necesidad de sostener a los pastores? ¿Ya no hay que mantenerlos? ¿Ya desapareció la necesidad de cuidar de los edificios? ¿Ya no hay que hacer nada? ¿No hay que pagar impuestos, ni luz, ni agua? ¿Ya no? ¿Ya desapareció la necesidad de darle de comer a los pobres? ¿Ya no? Ya no tenemos pobres, todos son ricos, ya nadie necesita. Ahora la gran pregunta: ¿cómo vamos a hacer la obra de Dios, estas 3 áreas, sin dinero? ¿Cómo lo hacemos? De ahí que aunque usted me diga: ya no está vigente el diezmo, el cristiano debe entender que tiene una responsabilidad, y eso significa honrar a Dios con tus bienes. ¿Quién te dio lo que tienes? ¿Alguien más me puede contestar? ¿Quién te dio lo que tienes? Sin el Señor no tendrías ni papa, nada. Un día de estos una hermana me dijo: pastor, pero viera que yo le doy a los pobres y todo, por eso yo nunca doy a la iglesia. Yo le dije: regala lo que es tuyo, ¿por qué regalar lo de los demás? El dinero del Señor es del Señor, y usted está quedando bien con todos regalando lo que no es suyo. Puede ser, me dice, pero lo vamos a seguir haciendo así. Honre a Jehová con sus bienes. Y las primicias. ¿Qué son las primicias? ¿A cuántas veces le pasa a usted que a usted le va bien en algo? Sea con su salario, sea como lo que sea, con los aguacates que sembró, no sé, lo que sea.
Esos son primicias, lo primero. ¿Qué es lo que significa honrar a Dios con las primicias? Ok, yo, de todo lo que Dios me dé, lo primero que voy a apartar es para Él y lo demás lo gasto después. Significa no necesariamente el primer aguacate. ¿Sabe qué significa? Mi actitud. Mi actitud. Había un chiquillo que la mamá le dio 2 monedas de 5 pesos, cuando había monedas de, bueno, todavía hay más chiquitillas, una para usted y otra para el culto. Y el chiquillo viene jugando con la monedilla de 5 pesos y la viene, escudo, corona, plin, 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 y cayó en una alcantarilla. Señor, perdiste tu moneda. Fue la tuya la que se fue ahí. Muchos creyentes, cuando se trata de bienes materiales, todo es para adentro. Nunca piensan en la obra de Dios. Casi nunca piensan en los pobres. Honra a Jehová con tus bienes. A los pobres hay que atenderlos también. Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis. Siempre van a estar aquí, hermano. ¿Sabe qué va a pasar cuando uno cambia de actitud con respecto a los bienes? Me encanta. ¿Cómo me bendice poder decirle esto? Vea el verso 10. Serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Quiere el Señor que nos emborrachemos? No. Pero usted sabe lo que está aquí. Los graneros significa su alacena, sus necesidades. Dice aquí que cuando usted honra al Señor con sus bienes, entonces el Señor se va a ocupar de sus necesidades y lo va a hacer con abundancia. Mire, no lo haga por negocio, pero viera qué buen negocio que es. Quiero confesarles que yo era un cristiano que no diezmaba. Allá por los años 92, 93, porque me parecía que mi salario era tan pequeño que no alcanzaba. Aquella preciosa mujer que está allá atrás, que Dios me dio por esposa hace 33 años, me exhortó y me dijo, vea Tito, cuando usted empiece a diezmar, usted va a empezar a ver la bendición de Dios. A nosotros nos está yendo como un quebrado porque usted está en desobediencia. Y entonces dije yo, déjame, yo sé lo que estoy haciendo. Pero un día el Señor lo puso en mi corazón y yo dije, voy a hacerle caso. Desde el día 1 que yo le hice caso al Señor, empezaron a pasar en mi vida cosas extraordinarias. Y desde ese día la cosa cambió. Hemos tenido tiempos difíciles, ¿verdad? Hemos tenido tiempos difíciles, pero yo empecé en este asunto del diezmar allá por el 98. Me tardé como 6 años en hacerle caso. Pero de ahí para adelante el Señor ha sido fiel. ¿Por qué? Porque Dios quiere que yo le dé para Él darme, porque es un negocio, Dios necesita mi plata. No, Dios no necesita nada tuyo, hermano, ni mío, ni nada. ¿Cuántos creen que Dios necesita la plata de nosotros? ¿Sabe qué es lo que Dios está viendo en su corazón? La obediencia, la actitud generosa, la actitud de me importa la casa de Dios, la actitud de me importa la obra de Dios. La actitud de Señor, son tus asuntos, yo quiero estar en tus asuntos. Señor, lo que se haga para tu obra, yo quiero estar ahí, quiero estar involucrado. Esa es la actitud. Y el Señor dice que entonces va a llenarte los graneros con abundancia. Y lo segundo que dice de los lagares es que en aquel tiempo el negocio era hacer vino. Podríamos alegorizarlo aquí y decir, lo que el Señor está diciendo es, voy a prosperarte económicamente. Lo que vos haces para ganar platica, en este caso era los lagares y el mosto. En el caso tuyo, ¿cuál es tu negocio? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo ganas la plata? El Señor está diciendo, también esa área la voy a prosperar. Y por último, hermanos, para terminar esta mañana con estos principios, dice el verso 11, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues cuando Él te corrige, porque el Señor al que ama, castiga, como el Padre al Hijo
a quien quiere. Un día me senté con mi hijo Brandon, que tiene ya 29 años, y le pedí perdón. Y le dije: hijo, cuando usted nació, yo tenía 23 años, era un muchacho. Yo no sabía cómo se criaba un hijo. A mis 23 años yo no tuve un ejemplo de padre, y lo único que recuerdo de cómo mi padre me corregía era con una faja, y muy violento. Entonces cuando mi hijo hacía algo, yo le daba un fajazo, uno solo, pero picaba. Y yo le dije: yo quiero que me perdones, porque en mi entender de hoy, para llegar al fajazo, primero hay que pasar un largo trecho de conversación y convencimiento con el hijo, un proceso de formación. Le digo: pero yo no lo sabía, no lo entendía, perdóname. Mi hijo se volvió y me dijo: pa, con el carácter que yo tengo, si usted no lo hubiera hecho así, quién sabe a dónde hubiera llegado. Entonces yo más bien se lo agradezco, porque mi hijo es un hombre que tiene un temple, no es malcriado, sino que tiene un carácter firme. Y me dio tanta bendición porque me dijo: ningún domingo usted tendrá que ir a la Reforma a verme, y nunca nadie vendrá a decirle a usted que yo me robé algo. Y todo eso se lo debo a su disciplina. Yo le doy gracias a Dios, pero hubiera preferido no disciplinarlo. Pero sabe que aquí la Biblia dice que el Señor no renuncia a su papel de padre. Si usted es cristiano, si usted está aquí y está caminando en desobediencia, le tengo una mala noticia: le van a tocar unos fajacitos, porque el Señor al hijo que ama disciplina. ¿No sería mejor corregirnos por nuestra propia cuenta y no tener que pasar por la disciplina? Pero sin embargo, si Dios me disciplina una vez y me disciplina otra y me disciplina otra, el consejo es: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues. Hermanos, si estamos ahora sí en pruebas porque estamos viviendo sin sabiduría y porque nos hemos apartado de los mandamientos del Señor y estamos pagando las consecuencias de vivir una vida alejada de los principios del Señor, tal vez hasta en pecado, soportemos, corrijamos, porque todo eso Dios lo hace por amor. Así es de que esta mañana, para concluir, quiero decirle: estos principios se aplican a todos los cristianos, y quisiera que los leamos una vez más de corrido. Johncito, listo, y todos abran su Biblia o su celular en Proverbios 3:1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos más importantes, los ojos de Dios y también de los que te rodean. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque eso será medicina a tu cuerpo y será también refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues cuando eres corregido por Él, porque el Señor al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Incline su rostro. Estoy seguro que Dios nos ha hablado esta mañana. ¿Qué harás con la palabra que Dios puso en tu corazón esta mañana? Debes tomar una decisión. Puedes vivir por principios y darte cuenta que lo que hemos hablado está en la Biblia
y que hay que respetarlo y que hay que ponerlo por obra. O puedes vivir por emociones y decir, no, déjame, yo sé lo que estoy haciendo. No me gustó la parte de la plata, el pastor hoy me quiso sacar la plata. Esa predicación, puedes decir lo que quieras, pero tendrás que dar cuenta a Dios, porque ya no eres ignorante, ya ahora escuchaste la palabra. Toma una decisión. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Señor, gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias porque tú eres digno, santo, fiel y verdadero. Gracias por hablarnos. Te ruego, Señor, que esta palabra permee en nuestros corazones y produzca los cambios y cumpla el propósito para lo que fue enviada. Te ruego que lleves a mis hermanos con bien, que tu misericordia los alcance en todas las áreas de su vida y que prospere sus caminos, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Marito, quiero que me haga un favor. Tita tiene unos papelitos, usted me haría el favor de traerlos y repartirlos. Y hermanos, esos papelitos, les explico, son un pequeño directorio de los bienes y servicios que hay aquí dentro de la iglesia con los hermanos, ¿verdad? Entonces, aquí en la iglesia hay peluqueros, hay constructores, hay gente que da clases de inglés, y lo que queremos es que usted los apoye a los hermanos. Si usted necesita clases de inglés, tenemos la mejor profesora de inglés del país, para su información. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? La mejor profesora de inglés del país. Aquí podemos rajar. Y barato, muy barato. Entonces, sí, yo sé que es su esposa, pero... Ok, diga, suelte. Alison Rodríguez. Le damos la bienvenida a la hermana Alison Rodríguez. ¿Quién más? Alexander Rodríguez. Alexander Rodríguez. No es el cantante, ¿no? ¿No? No. Ivania Ramírez. Ivania Ramírez. Y Daniel Beita Sánchez. Y Daniel Beita Sánchez. Son los hermanos que nos visitan hoy por primera vez. ¿Cómo les damos la bienvenida? Bueno. Que Dios les bendiga mucho, hermanos, y de verdad, ese pequeño directorio para que nos apoyemos los unos a los otros. Vayan en paz, Dios les guarde, que el Señor les bendiga y les prospere mucho esta semana.